¿Qué significa entonces esto de parir a un nuevo hombre? Se transforma la naturaleza humana. Vamos a la casuística primero. Para los nazis, transformar la naturaleza humana implicaba entonces una purga racial, ¿ya? Que buscaba apurar un supuesto proceso evolutivo de mejoramiento de la especie, es decir, que eran solamente esos que ellos imaginaban eran tan superiores. Para los marxistas, transformar la naturaleza humana implica convertirnos en un mero miembro de la especie. A cada cual según su necesidad, a cada quien según su capacidad. Y como se ha reconocido, la ideología de género no reconoce ni siquiera la diferencia entre hombre y mujer, borra todas las diferencias, por lo que nos despoja de un elemento esencial de nuestra identidad. Somos cuerpos, o como diría Caramanos, cuerpas, sin ningún rasgo de singularidad. La pregunta es ya, si usted tiene entonces a ese pura raza, supuestamente, de ahí tiene a este mero miembro de la especie, este ser que no tiene madre, no tiene país, no tiene origen, que vive como el buen salvaje de Rousseau. Bueno, ¿en qué tipo de ser humano está pensando la ideología de género? ¿Cuál es el resultado de la aplicación de la ideología de género? ¿Hacia dónde van? Dejemos esa pregunta rebotando ahí. Analicemos primero en detalle la noticia respecto a la prohibición de la ideología de género en Inglaterra. ¿Qué es lo que hizo el gobierno británico? Prohibió la enseñanza de temas de género y transgenerismo en las escuelas. Además, solo se podrá dar educación sexual a partir de los 9 años. La decisión responde a la alarma causada por el descomunal aumento de casos de adolescentes que alegan malestar de género y por un informe lapidario sobre los efectos de los bloqueadores de pubertad y hormonización de menores. Veamos qué se nos está diciendo en esta noticia. Si usted enseña ideología de género, los casos aumentan dramáticamente. Si usted no quiere tener a un porcentaje importante de las nuevas generaciones hormonándose, mutilándose, mutilándose y viviendo una vida imposible consigo mismo, tiene que eliminar la educación en ideología de género. Tiene que prohibir toda legislación que contenga el concepto género. Porque usted no saca nada con extirpar esto de los colegios, pero mantener legislación que reconoce que el género es una realidad científica, que tiene tanto valor como la física, la química y la biología, cuando es un invento de un par de perversos, como veremos en adelante. ¿Sí? Ya, entonces, cuando usted le enseña a alguien ideología de género u eh, otro tipo de corpus ideológicos o teóricos, usted genera una psiquis que se traduce en un tipo de vida. ¿Okay? Entonces veamos casos históricos, ya en otros tiempos. La antigua Grecia. Había una cultura del heroísmo, ¿verdad? Ahí usted lo está viendo. ¿Y qué es lo que usted tenía entonces? Guerreros, como Aquiles, que querían trascender en la historia de la humanidad. Vámonos a la Edad Media. Tenemos esta cultura cristiana que promueve la santidad, el ascetismo. Entonces usted tiene monjes, monjas, cruzadas, etcétera. Salgámonos de la Edad Media y vámonos a la secularización y del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Y qué es lo que usted tiene cuando pone al centro de la vida humana al ser humano? Primero, el endiosamiento del ser humano, que necesariamente va a terminar ¿en qué? En un nihilismo radicalizado, porque ninguno de nosotros es Dios, todos tenemos defectos y virtudes. Entonces, donde usted, en el lugar de Dios, pone al ser humano, la decepción es obvia. Y se lo estoy diciendo no desde el sentido común, se lo estoy diciendo porque gracias a Nietzsche tengo ese sentido común. Es obvio. Terminaron adorando la piedra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con ese ser humano que solo se tiene a sí mismo? Es un hedonista, busca el placer, rehuye el dolor, y un homo economicus. Ahí lo tiene. Ahora, con la ideología de género, ¿qué tipo de vida? Es el que se sigue de una cultura con perspectiva de género, con ideología de género, con educación en ideología de género, con reparto de cargos en la sociedad según género, y todo no es más que una autopercepción de tu genitalidad, que puede estar acorde o en desacuerdo con la realidad material de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, para lograr un nuevo hombre, las ideologías no solamente adoctrinan, con lo que obviamente que destruyen el vínculo del ser humano consigo mismo, con su conciencia. O sea, estos pobres niños de 3 años, antes que sean conscientes de que el planeta Tierra es redondo, ¿sí? Antes de que sean conscientes de eso, les están diciendo que tienen que tomar una decisión respecto de si nacieron o no en el cuerpo equivocado. Anulan la conciencia las ideologías, pero además imponen prácticas, hábitos y costumbres que van configurando el mapa neurológico
tanto de sus ejecutores, de los ejecutores de la ideología, como de las víctimas. El nazi, ¿qué tenía que hacer? Exterminar a otros pueblos. El marxista, ¿qué tenía que hacer? Exterminar a la clase explotadora. La ideología de género, ¿qué tiene que hacer? Castrar y mutilar a los niños.